Hoy damos inicio a la cuarta charla de esta serie. Y antes de arrancar con el tema del día, tengo que corregir un error que cometí en la última charla. Quienes las estén siguiendo se habrán dado cuenta de que no hay libreto, de que de alguna forma la charla se va hilvanando a medida que va ocurriendo. Y ayer, cuando hice la mención de lo que era la nada para el juego de truco, dije que las flores no formaban parte del juego, que eran parte de la nada. Error imperdonable para un jugador de truco que ha disfrutado mucho de esta actividad. Así que me refería a las flores físicas, no a las flores del canto del truco. Y además quiero hacer una aclaración. Seguramente, cuando ayer dije que iba a ser un poco agresivo con los que consideraban que Zenón, los que decían que Zenón no entendía lo que era una suma de infinitos términos, en realidad yo dije que eran ellos los que no entendían lo que Zenón había dicho. Lo que yo mostré es que la hipótesis de Zenón, o el planteo de Zenón, implicaba infinitos pasos, y que con infinitos pasos, por más que la distancia fuera finita, los 20 metros entre el arquero y el árbol, no se pueden recorrer infinitas etapas, de modo tal que la hipótesis de Zenón, el planteo de Zenón, era perfectamente válido en el sentido de que nada que implique infinitos pasos puede realizarse. Sin embargo, hay quien dice, y seguramente si alguien escuchó esto y tiene ese concepto, el problema de Zenón no era la distancia estaba fija a la vista, el problema era el tiempo. Zenón, de acuerdo con este punto de vista, creía que llevaría infinito tiempo hacer el recorrido. Y la misma serie geométrica, la misma serie de infinitos términos que forma parte del recorrido, un medio, un cuarto, un octavo y así siguiendo, también lo forma en el tiempo. Pero como el tiempo no se ve, entonces en este caso, ahora sí, la matemática demuestra que el tiempo también es finito, no solo el espacio, sino el tiempo. Y por eso la paradoja no existe. También para eso hay respuesta, y no tengo duda que Zenón la tenía clarísima. Voy a recurrir a un ejemplo que ya conocemos, que ya hice en una de las charlas anteriores. Voy a usar de vuelta un segmento que vamos a imaginar que representa los 20 metros en una punta el arquero y en otra punta el árbol. Del otro lado hice unas marcas para marcar la mitad del recorrido, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad y así siguiendo. Bueno, hasta donde lo marqué nada más. Y vamos a suponer que yo veo con esta tijera, voy a representar el avance de la flecha. El avance de la flecha ahora no solo implica distancia, sino tiempo. O sea, me voy a tomar un tiempo para, desde que arranca de este punto la flecha hasta que llega a la mitad y recorre la mitad del camino. Menos tiempo para la segunda mitad, menos tiempo para la otra, menos tiempo para la otra, menos tiempo para la otra, menos tiempo para la otra y así siguiendo. O sea, vamos a estudiar ahora la secuencia de tiempos. Quienes dicen que el tiempo es acotado, lo que están diciendo de alguna forma es que no importa que sean infinitas etapas. Como se van haciendo cada vez más rápido, cuando uno suma todos los tiempos, el tiempo es finito. Digamos que si la flecha viajaba a 10 metros por segundo, los 20 metros lo recorre en 2 segundos. No hace falta hacer una suma de infinitos términos para llegar a esa conclusión. Pero no era ese el planteo de Zenón. Otra vez quienes creen eso caen en una falacia notable. Lo que decía Zenón era que si ustedes estuvieran filmando ese tiempo, digamos que un cuadrito por etapa, o sea, lo que llamamos en la actualidad los frames
por segundo o cuadros por segundo de una filmación. Las filmaciones normales tienen 24, cerca de 30 frames por segundo, que es lo que da la sensación de movimiento. Se puede llegar a 100, a 1000, a 70.000, creo que se ha llegado a millones y millones de cuadritos por segundo para filmar cantidades minúsculas de tiempo. Por supuesto no se llegó a infinitos cuadritos por segundo, no se va a llegar nunca. Y supongamos entonces que con ayuda de una cámara mágica, no puedo calificarla de otra forma, sacamos un cuadrito, una foto. Cada vez que la flecha recorre, primero la mitad del recorrido, después la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, etcétera, etcétera. Claro, son cuadritos que van pasando cada vez más rápido. Cuanto menos tiempo tarda la flecha en hacer el recorrido, más rápido se hace el recorrido. Si ustedes quisieran ver esa filmación, nos encontraríamos con varios problemas. Una, que tiene infinitas imágenes. Dos, dejando de lado eso, que otra vez caeríamos en el mismo planteo, significa que hay una última imagen. Piensen en esto. La última imagen de dividir por 2 y por 2 y por 2 y por 2, hasta que llega un momento que en la última división desapareció el último trozo que teníamos. El último trozo, al dividirlo, dejó de ser la mitad de algo para ser nada. Es exactamente igual a decir que contando hemos llegado al infinito. No hay forma. Los que creen que calculando el tiempo resuelve la paradoja, no piensan o no analizan que intentar resolver la paradoja por el lado de una suma de infinitos términos implican plantear un proceso interminable. Yo les dije ayer que la leyenda cuenta que un amigo de Zenón, después que él hacía uno de estos planteos y tratar de mostrar por qué el movimiento era imposible en las condiciones que él lo planteaba, el amigo se levantó y empezó a dar vueltas alrededor de Zenón, diciéndole algo así como: ves que el movimiento es imposible, y seguía dando vueltas alrededor de él. Sigamos un poco con ese chiste histórico. Imaginemos que Júpiter, para ponernos en las deidades de la época, le toca el hombro a ese amigo de Zenón y le hace una promesa. Le dice: si quieres, te concederé una vida eterna, pero con una condición. Y claro, siempre ese tipo de promesas uno pregunta cuál es la condición. La condición es que cuentes hasta llegar al último número. Pero eso es imposible, le dice el amigo. No importa, yo te voy a dar una ayuda. Los 10 primeros números los vas a contar de a uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso te lleva un cierto tiempo. Si siguieras ese ritmo no terminarías nunca. De modo que cuando llegues a 10, podrás contar 10 veces más rápido. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y al llegar a 100, te permitiré contar 100 veces más rápido que al comienzo. Y cuando llegues a 1000, contarás 1000 veces más rápido. Y cuando llegues a 1.000.000 de veces más rápido. Y cuando llegues a 1000 millones, contarás 1000 millones de veces más rápido. O sea, cada vez que cumplas una etapa, multiplicarás por 10 la velocidad con la que cuentas. De esa forma podrás llegar al último número. La oferta parecía más tentadora. El amigo aceptó. Hace 2500 años empezó a contar. Y en la actualidad llega un número muy grande. Muy grande significa números que no nos entran en la cabeza. Quizá algunos de los que estén viendo este video han visto la maravillosa serie Cosmos de Carl Sagan, donde, hablando de números enormes, Carl Sagan hace un cálculo muy sencillo de calcular
cuántas partículas elementales hay en el universo conocido, asumiendo que hay 100.000 millones de estrellas en la galaxia. 100.000 millones. Eso es 10 a la 9, 10 a la 6, 10 a la 11. Y que hay 100.000 millones de galaxias. Multiplicando por el anterior nos da 10 a la 22, un 1 seguido de 22 ceros. Si a eso le sumamos el tamaño de las estrellas, el tamaño de los planetas, todo lo que ustedes quieran, cuando uno extiende las cuentas, los cálculos indican que más o menos tenemos cerca de 10 a la 80, un 1 seguido de 80 ceros, partículas elementales en el universo conocido. Y ahí Carl Sagan introduce un número, el Google, un nombre de fantasía. El Google es 10 a la 100, un 1 seguido de 100 ceros. Y no conforme con eso, introduce un número increíblemente más grande. No 10 a la 100, sino 10 a un Google. A eso lo llama un Googleplex. O sea, un 1 seguido de un Google de ceros. O sea, un 1 seguido de más ceros que la cantidad de partículas elementales que hay en el universo. Un número que, como muestra Carl Sagan simpáticamente en el video, cuando le empieza a escribir, es un número que no entra escrito en el universo porque no hay lugar. Pero eso es 10 a la 100, recién. 10 elevado, a 10 a la 100. Bueno, nuestro amigo, el amigo de Zenón, es fácil hacer las cuentas, llegó a un número enorme. Digamos que llegó contando hasta 10 en el primer segundo, después empezó a contar de a 10, después de a 100, cada segundo aumentaba por 10 la velocidad. Llegó a un número enorme en la actualidad. No llegó al final todavía. Yo, en vez de llamarlo Google o Googleplex, lo voy a llamar desternillón. Por una razón muy simple. Si Zenón viviera, se estaría desternillando de risa, esperando que su amigo termine de contar y llegar al último número natural. Por mucho que aceleremos la película, eso es lo que quiero explicar, por mucho que la aceleremos, infinitas etapas no se pueden recorrer. La hipótesis o el planteo de Zenón es absolutamente válido. O sea, es irrebatible. Se puede negar, eso sí. La mente humana es capaz de negar la evidencia y lo ha demostrado infinidad de veces. Pero la evidencia es contundente. Lo mismo que la evidencia era contundente para demostrar que la materia no podía dividirse hasta el infinito. Pero Platón lo negaba. Y los seguidores de Platón lo niegan, lo negaban, lo aceptan a regañadientes para los átomos, pero siguen diciendo que el átomo se puede seguir dividiendo y las partículas elementales se pueden seguir dividiendo y se puede seguir dividiendo hasta el infinito. No aceptan que hay un límite para todo. Zenón lo planteaba del revés. La típica demostración por el absurdo. Zenón asumía que el espacio es continuo y demostraba que en ese caso el movimiento resultaba imposible. La misma forma en el caso de Demócrito, por análisis directo, en el caso de Zenón, por análisis a través del planteo por el absurdo. Sabemos, lo dije, y sigue ocurriendo, y yo creo que va a seguir ocurriendo por siempre. La escuela platónica ganó la disputa, la sigue ganando. La escuela platónica siguió viva, porque al poder le encanta, durante todo el periodo de la antigüedad a los tiempos modernos, y tomó un impulso fenomenal cuando nace lo que conocemos la ciencia actual. La ciencia actual nace de la mano de Galileo y toma un impulso inconcebible, increíble, de la mano de Newton. Genios absolutos. Que yo esté analizando
algunas falacias, o lo que considero falacias, en los planteos que realizaron, no implica que no sean genios y que yo no los considere realmente, absolutamente ninguna ironía en lo que estoy diciendo. Gente capaz de ver cosas que el resto de los mortales eran incapaces de ver, dieron sustento, siguiendo la línea platónica, a la física del continuo. Galileo hizo un aporte fundamental. Concibió la ley de inercia. La ley de inercia fue la que permitió explicar cómo es que la Tierra podía moverse, y por más que soltáramos un objeto desde lo alto de una torre, el objeto cayera al pie de la torre, pese a que la Tierra se estaba moviendo a una velocidad muy grande. Para que tengan idea, los que no han hecho nunca la cuenta, la circunferencia de la Tierra en el Ecuador son 40.000 kilómetros, y esos 40.000 kilómetros se recorren en 24 horas. Es una linda velocidad. Si la Tierra se moviera a esa velocidad y no existiera la ley de inercia, cuando uno tira una piedra desde lo alto de una torre, la piedra no debería caer al pie de la torre, sino que debería quedar atrasada respecto a la Tierra. Esa se consideró durante mucho tiempo una demostración de que la Tierra estaba inmóvil, hasta que Galileo, con su aporte fenomenal, el concepto de inercia, lo que demostró es que era compatible el movimiento de la Tierra con la caída de las piedras al pie de las torres. Pero hizo otro aporte Galileo, un aporte conceptual que yo creo que es más importante incluso que el aporte de la ley de inercia. Galileo expresó algo que por supuesto venía de antiguo, pero todos lo atribuimos a una frase de él. Dijo que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Una frase fenomenal. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, la naturaleza, el cosmos, el universo, como quieran llamarlo, responde a ecuaciones, números, y quien maneje eso, maneja el mundo. Pavada de incentivo para adentrarse a las matemáticas y fenomenal incentivo del poder para manejar las matemáticas. Las matemáticas incluyen estadísticas, lo que actualmente conocemos como Big Data, para el control de libertades individuales. Eso es la matemática. Quien cree que las matemáticas dominan el cosmos, dominando las matemáticas, dominan el cosmos. El cosmos que les interesa al poder regularmente no es el cosmos planetario, es el cosmos humano. Y a eso se dedican los que manejan los grandes números. Después vino Newton. Newton abrevó en los conocimientos y los desarrollos de Galileo e hizo un desarrollo fenomenal de lo que conocemos como mecánica o la física clásica. Las tres leyes de Newton eran imbatibles hasta que llegó la relatividad, pero todas basadas en conceptos del continuo. Para sorpresa de muchos, los que hemos intentado leer alguna vez el libro más famoso de la ciencia, que son los principios de la filosofía natural, de Newton, que nos hemos adentrado en la lectura, descubrimos que no utiliza lo que después se conoció como cálculo diferencial, sino que utiliza desarrollos geométricos. Es lo mismo. La geometría de Euclides, la geometría de formas ideales de Platón. Después se desarrolla el cálculo diferencial e integral, o cálculo sencillamente. Así lo conocemos quienes hemos hecho los estudios universitarios. Cuando aprendemos análisis matemático, aprendemos derivadas e integrales. Y todo deriva de los primeros planteos que hizo Newton en Inglaterra y Leibniz en la Europa continental,
En realidad el desarrollo de Leibniz fue superior y es el que se usa en la actualidad, pero los dos desarrollaron una matemática del continuo, con funciones continuas, donde los cálculos de velocidad, por ejemplo, que uno puede calcularlos como, decimos, cocientes incrementales. ¿Qué significa eso? Cuando yo recorro una cierta distancia en un cierto tiempo, si me lleva un segundo recorrer 10 metros, divido 10 metros dividido un segundo y digo la velocidad de la flecha que había mencionado antes es de 10 metros por segundo. Pero cuando la velocidad es variable, la flecha realmente tiene una velocidad variable, eso me da un promedio de velocidad. El cálculo diferencial permite hacer las cuentas no solo como promedio, sino punto a punto. Bueno, no punto a punto, diferencial a diferencial. Cuando uno aprende el cálculo matemático, ya no calcula el incremento de distancia por el consumo de tiempo, sino lo que llamamos diferencial x sobre diferencial t. X es distancia, t es tiempo. Se hace el cociente al comienzo de delta x sobre delta t. Incremento de tiempo, incremento de distancia sobre incremento de tiempo. Después lo vamos achicando cada vez más hasta que le damos el nombre de diferencial, porque lo que hacemos es el cálculo de algo que cuesta originalmente cuando uno lo estudia por primera vez, que es el límite. El límite al cual tiende el cociente incremental, delta x, o sea, delta de distancia sobre delta de tiempo, cuando el tiempo tiende a cero. No cuando el tiempo es cero. Ningún físico ni ningún matemático va a dividir por cero. No se puede dividir por cero. Es una de las prohibiciones. Pero sí se puede calcular a cuánto tiende el cociente delta de distancia sobre delta de tiempo cuando delta de tiempo tiende a cero. Insisto, no cuando es cero, sino cuando tiende a cero. Lo que pasa es que después de eso, como delta de tiempo puede ser todo lo pequeño que querramos, puede ser un millonésimo de segundo, un femtosegundo, un Google plexésimo de segundo. No importa, no tiene que ser cero. Tiene que ser un número, todo lo chico que querramos. Ahora, todo lo chico que querramos nos lleva al concepto de continuo. Y en eso se basa la físico-matemática actual. La física matemática actual, maravillosa herramienta, que permitió describir el universo tal cual se describía en la época de Galileo y la época de Newton, con leyes increíblemente simples y con cálculos matemáticos, con estas nuevas herramientas, es una física del continuo, no admite vacíos, igual que la recta real, un punto al lado del otro punto, pero no al lado, porque entre cada punto y cada punto hay infinitos puntos más, y entre el nuevo punto y el otro punto sigue habiendo infinitos puntos. A eso llamamos continuo, y esa es la físico-matemática del continuo, la que niega que los procesos puedan ser discretos, la que afirma que el movimiento procede a través de etapas continuas, pese a que es imposible lograr con ningún artilugio tecnológico una filmación continua. Cualquier filmación, cualquier movimiento de la naturaleza es discreto, y en eso vamos a analizar en el próximo video. O sea, estamos llegando al planteo fundamental. Por un lado, la matemática, la física matemática del continuo llegó hasta donde llegó y avanzó hasta donde avanzó maravillosamente, asumiendo que el espacio y el tiempo son continuos. Por otro lado, tenemos demostraciones que se pueden negar, pero no se pueden refutar, que son las de Demócrito y las de Zenón, que demuestran que el espacio y el tiempo son discontinuos. La materia es discontinua. Entonces, la pregunta para analizar en la próxima charla es:
¿cómo es posible que si la naturaleza es discontinua, el movimiento se produzca sin cubrir todo el recorrido, sin que la trayectoria implique los infinitos puntos intermedios entre un punto y el siguiente? ¿Cómo es posible que Aquiles avance en su carrera contra la tortuga y le gane? Por supuesto que Aquiles le gana a la tortuga. Zenón lo tenía muy claro eso. Pero no recorriendo continuo. Igual que las filmaciones nuestras, Aquiles avanza cuadrito por cuadrito. Y los cuadritos saltean posiciones. Claro que suena incómodo. El continuo es muy cómodo, hasta que uno lo empieza a analizar, claro. Cuando lo empieza a analizar deja de ser cómodo. Y cuando descubrimos que el entorno nuestro y todo lo que hacemos los seres humanos para representar el movimiento implica etapas, las etapas solo se pueden recorrer en un mundo discreto, discontinuo, como querramos llamarlo. El continuo no se puede recorrer, no se puede contar con números reales, no hay forma. Es más, los matemáticos recurren a un manejo lingüístico para no asumir el hecho de que no existe un número real al lado del otro, diciendo que los números reales no son numerables. Yo no puedo decir este primero, este después, este después. Entonces parece que si le pongo la etiqueta de decir son no numerables, soluciona el problema. Sí, el problema es matemático. Pero la física, si queremos tener movimiento, implica recorridos. Y si queremos caminar por una recta de números reales, no se puede caminar, porque si estamos parados en un punto, cosa que es imposible, pero aceptémoslo, nos paramos en un punto, no podemos poner el pie en el punto siguiente, porque el punto siguiente no existe. No que es difícil de encontrar, no existe. Si existiera, insisto, aparecerían inmediatamente infinitos puntos intermedios. Para aquellos que han leído a Borges, Borges no era matemático, no era físico, pero era brillante absolutamente. Y le encantaba el tema del infinito, lo abordó desde numerosos enfoques. Quienes hayan leído el libro de Arena, Borges describe esta situación fantásticamente bien y se toma libertades literarias para hablar del infinito. El infinito matemático es inaplicable a la física. Si no asumimos eso, seguiremos encontrándonos con contradicciones permanentes, con negaciones y con dogmas. De la única forma que se puede manejar algo que no se entiende es recitándolo. Porque no se puede explicar. Si no lo puedo explicar, tengo que recitarlo de alguna forma. Y se aprende a recitar. Se aprende a decir que el movimiento es continuo. Hasta que alguien analiza si eso tiene sentido. Por las dudas, quienes han prestado un poco de atención a estos videos han visto que arriba de mi hombro suele aparecer una imagen que va cambiando. En algún momento vamos a hablar qué significan esas imágenes. Por ahora les muestro la actual. Esto que está acá es un trozo de vaca muerta. Vaca muerta es la formación o el yacimiento, como se dice regularmente, de fluidos no convencionales de Argentina, el principal depósito de fluidos no convencionales. Y la razón de que esté sobre mi hombro este trozo de roca es para mostrarle que el tiempo transcurre. Esta roca se depositó hace más de 100 millones de años y fue ganando profundidad y sufriendo procesos de maduración, decimos, de diagénesis, cambios de presión y temperatura, de composición interna, durante 100 millones de años. Y
En la actualidad, mediante algún trépano hueco, se hace un pozo que llega a 1000, 2000, 3000 metros y en su interior es capaz de tomar muestras de subsuelo. Esta es una muestra cuyos componentes principales, los que forman el material sólido que estamos viendo, se depositaron hace más de 100 millones de años. El tiempo transcurre, el cambio se produce. Lo que en algún momento fue un depósito superficial, ahora es un depósito profundo a altísima presión, que es fuente de hidrocarburos que permiten obtener energía y permiten, entre otras cosas, fabricar aparatos como el que están usando ustedes para ver este video. El cambio existe. El tiempo es nuestra forma de medir el cambio. Nos vemos a la próxima.